Bien, pues entramos ya dentro de la parte de visualización del modelo y vamos a ver ahora una serie de comandos relacionados con la realización de secciones sobre nuestros modelos, es decir, la realización de cortes que nos permitan ver la pieza tanto en el interior como en el exterior. Bien, hay diversos comandos en Creo para realizar secciones, están todos agrupados en esta parte de aquí y cada uno está, digamos, especializado en una parte. Es decir, podemos tanto crear secciones a través de planos ya existentes sobre el modelo o superficies, o planos perpendiculares a la dirección X, dirección Y, dirección Z de nuestro sistema de coordenadas, o también podemos hacer secciones de desvío siendo referencia a esposos o incluso cortes transversales en 3 dimensiones. Lo vamos a ver todo en esta serie de comandos. Ahora el comando que vamos a ver es el primero de ellos, que es el comando plano, sección de plano, y que es también el que se ubica en la parte superior de esta sección, este botón de sección que nos va a permitir realizar el corte por plano de manera predeterminada. Bien, al pulsar sobre él, como hemos visto, ya nos sale una nueva ventana de configuración dentro de la barra de comandos superior que se denomina sección. En esta barra de comandos, en esta nueva barra de comandos, tenemos diferentes botones que ahora iremos explicando sobre la marcha y que nos van a permitir definir la sección, en este caso con respecto a algún plano que ya tengamos sobre el modelo o incluso alguna superficie. Bien, vamos a explicar un poco qué botones tenemos aquí para que sepamos cómo configurar el comando de sección. Bien, pues vamos a empezar por las 3 opciones que tenemos en la parte inferior de esa barra, ya que son las primeras que tenemos que configurar antes de tocar el resto de comandos que tenemos en esta parte. Bien, como vemos tenemos como 3 pestañas. En la primera de ellas deberemos indicar las referencias. ¿Qué son las referencias? Pues aquellas partes del modelo sobre las que queremos realizar el corte. Y esto se evidencia, por ejemplo, con un plano de estos que tenemos aquí. Puede ser una referencia o alguna superficie incluso del modelo, la podemos usar como referencia de tal manera que podamos definir por dónde vamos a cortar nuestro modelo y cuál va a ser el corte final que vamos a tener. En este caso, para ilustrar un poco sobre la definición de una sección, pues vamos a elegir, por ejemplo, este plano de aquí, a ver, este de aquí, y vemos cómo ya se empieza a definir el corte. Por lo tanto, ya sabemos lo que es una referencia, que es el lugar por donde vamos a cortar el elemento, pero definido por algún elemento que nos sirva como referencia, como su propio nombre indica. Bien, ya hemos definido las referencias. Si vamos a opciones ahora, podemos elegir qué es lo que pasa con los objetos o entidades del modelo que estén cerca de ese plano. En este caso, cerca de este plano de corte. Podemos excluir todos los tejidos que estén muy cerca, incluirlos o incluir uno en específico. En este caso, la geometría no es muy complicada, no hay elementos, digamos, inmediatamente cerca de ese plano, por lo que el corte de la pieza ha sido limpio en ese sentido. Bien, si continuamos dentro de propiedades, lo que podemos hacer es ponerle un nombre a la sección. Vamos a poner el nombre plano o S de sección plano. Bien, ya tenemos configuradas las 3, perdón, no se ha definido el nombre, vamos a definirlo. Vamos a poner sec plano y pulsamos enter. Bien, ya tenemos definido el nombre. Bien, ahora ya podemos empezar a ver qué es lo que tenemos aquí. Bien, en primer lugar tendríamos que elegir el eje perpendicular al plano, pero como el tipo de comando que hemos accionado ya indica que va a ser un plano referente a algo que ya tenemos definido sobre el modelo, pues aparece esta opción desactivada, por lo que no es necesario definirlo. Bien, a continuación tenemos que definir
cómo queremos que sea el plano o dónde queremos ubicarlo. Para ello tenemos dos opciones. Podemos decirle que queremos un desvío sobre la referencia, es decir, podemos darle aquí un offset. Vamos a poner, por ejemplo, 3. Enter. Vemos como el plano se ha rodado en 3 unidades. O podemos decirle simplemente que sea pasante. Y pasante quiere decir que se ubique exactamente en el lugar de referencia que le hemos indicado. Bien, vamos a, por ejemplo, a darle un desvío de 10. Tenemos ahí. Y ahora podemos elegir, mediante este comando, qué lado del modelo va a cortarse con respecto a la referencia. ¿Ves? Si cambiamos aquí, vemos cómo cambia la parte del modelo que se muestra. Esto nos ayudará también a definir el corte. Bien, el siguiente comando, si lo pulsamos, nos permite cerrar o dejar abierta la intersección de los elementos con nuestro plano. Por defecto vendrá así, pero podremos quitar esa tapa, por decirlo así, de los elementos que cortan con nuestro plano. Bien, la siguiente opción sería la opción de seleccionar un color para la superficie de interferencia. Esta que se ve aquí, que acabamos de activar, pues mediante esta ventana podemos seleccionar, por ejemplo, un azul. Pues se pondrá de color azul. Si desactivamos aquí, pues obviamente no habrá color de intersección. Bien, lo siguiente es la posibilidad de mostrar un patrón de rayado sobre esta superficie. Así que si lo pulsamos, nos aparece aquí el correspondiente rayado típico de un plano. Por ejemplo, cuando hacemos una vista de corte, pues ahí tenemos el rayado directamente sobre la superficie. Bien, lo siguiente sería el posicionamiento libre del plano de corte, que esto nos permite, mediante controles manuales, gestionar cómo queremos que sea el plano de corte. ¿Ves? Podemos girarlo, ubicarlo más arriba, más abajo. En definitiva, manualmente podremos hacer lo que queramos para ubicar el plano que nos está cortando actualmente el modelo. Bien, eso es el posicionamiento manual, digámoslo así. La siguiente opción es la opción de mostrar una vista 2D del corte transversal, como nos está indicando el cartel. Y nos aparece aquí en una pequeña ventana lo que estamos viendo del corte. Tenemos aquí también algunas herramientas de control. Nos permiten girarlo, darle la vuelta de arriba abajo. En definitiva, algunas opciones que nos permiten ver en más detalle nuestra sección de corte. Bien, para desactivarlo simplemente vamos ahí. Bien, lo siguiente sería seleccionar cómo queremos ver la vista previa. Podemos elegir entre sin recorte o con recorte. Si elegimos sin recorte, vemos que no importa dónde esté el plano, no se va a ver el corte, simplemente se nos indicará la referencia. Y la otra opción es la opción habitual, que es podemos ver directamente el corte sobre el modelo. Bien, mediante este botón de aquí podemos interrumpir la operación. Es decir, podemos dejar esta opción de sección en standby mientras realizamos algunas otras opciones y luego volver a retomarla. Es decir, pulsaríamos aquí, haríamos las operaciones pertinentes. Por ejemplo, nos iríamos a la ficha modelo y podríamos trabajar y realizar un esbozo o lo que sea y luego volver a la parte de sección y continuar con este corte. Bien, los otros dos botones pues son los botones típicos de aceptar la operación o cancelar. Si vamos a la derecha del todo, vemos que tenemos aquí la opción de datos de referencia que nos permite definir sobre el modelo pues diferentes elementos que nos sirvan como punto de partida para esta sección. La definición de datos de referencia lo veremos un poco más adelante, pero tenemos que quedarnos con la idea de que podemos definir planos, puntos, ejes, sistemas de coordenadas, etcétera, incluso esbozos, que nos van a permitir definir correctamente nuestra sección.
Bien, pues esto ha sido todo con respecto a este primer comando de sección. Vamos a aceptarlo. Una cosa más antes de terminar con este vídeo, y es que cuando definimos una sección, nos aparece al definirla en el árbol del modelo. Si nos fijamos, en este caso la sección que acabamos de crear, que es sección plano, tiene un puntito verde y eso significa que está activa. Y si esta sección está activa, significa que estamos viendo el resultado por pantalla. Para desactivarlo, simplemente botón derecho y nos vamos a este icono de aquí y ha dejado de verse esa vista. Bien, ahora sí, esto ha sido todo con respecto a este primer comando de sección. Vamos a continuar. Seguimos. Un saludo.